día de hoy, precisamente la compañera licenciada Sofía Elena Castaño Canals, que es parte de la Comisión de Género, ayer de la UNAM, va a compartir precisamente el tema sobre la violencia contra las mujeres en el sistema universal abierto a distancia. Un poco lo hemos platicado el día de ayer de cómo se reproducen precisamente estas prácticas violentas con otro tipo de tecnologías. Entonces, Elena tiene muchísima experiencia en trabajo con grupos, es terapeuta familiar, ya nos compartía que es tanatóloga, es psicóloga y es parte de la comisión en la área de investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues los dejo con Elena, el día de hoy nos va a estar compartiendo el tema. Gracias. Pues, muy lindo volver a estar con ustedes. Me viene encantada de estar allá también, pero bueno, por asuntos personales no pude. Quiero compartir este tema con ustedes, que como ya Fausto comentaba, y como comentábamos nosotros en este grupo el lunes en el que me tocó trabajar con Paola, en el equipo 3, que hablábamos de esta importancia de visibilizar, ¿no? O sea, a veces estas como ideas de, bueno, ¿por qué hablar de la violencia contra las mujeres? ¿Por qué hablar de un día de la mujer y no de un día del hombre, etcétera, ¿no? Como todos estos temas nos plantean como esta necesaria reflexión que tenemos que hacer, ¿no? O sea, de que son temas que de largo tiempo han estado como no vistos, no presentes, no planteados. Entonces, que primero que nada hay que como ponerlos en la mesa. O sea, esta necesidad de plantear las cosas, de nombrar las cosas, de hablar de ellas, de visibilizarlas, de caracterizarlas, porque seguramente desde la experiencia de cada una y de cada uno tienen como diferentes matices y poder ponerlos todos en la mesa, ¿no? Ese es como un punto muy importante. Primero tenemos que conocer la problemática para después intentar, ¿no?, avanzar en otros pasos y construir como soluciones, ¿no? Pero lo primero es como poner los elementos, saber qué es lo que hay, ¿sí? Este trabajo que les comparto, que les voy a compartir, es un trabajo que yo hice, una investigación sobre inequidad de género y violencia contra las mujeres en el sistema abierto, ¿no?, del SOAYED de la UNAM, ¿no?, concretamente en la carrera de psicología. Y yo quería empezar como con estas definiciones, ¿no?, que seguro todos y todas hemos escuchado, pero poderlas reflexionar juntos, ¿no? Techo de cristal, piso pegajoso, clima frío. ¿Lo han oído? No me haces una cara de ver que no. ¿Nadie ha oído techo de cristal? Te lo imaginas, ¿verdad? Da para ¿Alguien que haya escuchado, y si no ahorita? Fuera de las casas y de las construcciones, nunca. Ningún techo de cristal, ni piso pegajoso. Nada. Que no son reales, pero que se como si fueran, ¿no? Así es. Esto que dice Ana María tiene que ver con esto, ¿no? O sea, como un límite, ¿no? Es como una metáfora que nos plantea un límite hacia arriba, ¿no? Ahorita entramos más de lleno al techo de cristal, pero del suelo pegajoso, del piso pegajoso, del clima frío, no. Entonces entremos al techo de cristal. Es esta metáfora, se hizo hace muchos años. Yo creo que esa es la ventaja o la importancia que plantea que todos nosotros, ¿no?, como docentes, como estudiosos, como investigadores e investigadoras, podamos ir profundizando en estos estudios de género, de mujeres y feministas, porque hay una serie de conceptos científicos que aportan y crean, construyen un nuevo marco, a través del cual podemos teóricamente hacer análisis de la realidad. Y son estudios que están hechos desde hace muchos años, ¿no? Estos estudios de género que condujeron a estos conceptos del techo de cristal y el suelo pegajoso especialmente, fueron estudios hechos en Europa. Y estaban relacionados, primero del techo de cristal que se hizo en la sociedad sueca, ¿no? O sea, primer mundo de primer mundo, ¿no?
Perdóname que te interrumpa, Elena. ¿Nos puedes regalar Por tu supuesto. presentación? Digo, para no estar ahorita... Sí. Tengo entendido que Fausto, o sea, que desde la comisión Okay. les vamos a mandar el material. Gracias. Sí. Pueden dejar escribir. Este estudio que se realizó en Suecia, justo estaba planteando cuál era como la situación. Intentaba hacer un diagnóstico a través del cual se pudiera ver desde una perspectiva de género estas diferencias, ¿no? Y algo que se evidenció y en lo que después se fue profundizando mucho más fue en esta sensación, que primero era como muy subjetiva, ¿no? De que había como un límite hacia arriba en el cual las mujeres podían llegar y al cual después era como muy difícil tener acceso, ¿no? No era nada que estuviera hablado, no había ninguna normatividad, no era así, primero como muy subjetivo, algo que se vivía como desde la subjetividad, pero que se repetía, ¿no? en diferentes ámbitos institucionales y organizacionales para las mujeres que ya habían avanzado, ¿no? Se habían podido formar, habían tenido acceso a estudios, a capacitación, a formación y ocupaban puestos de poder, porque esto está relacionado con las relaciones de poder, ¿no? O sea, ese es como el núcleo, el corazón, digamos, ¿dónde están ustedes? Ese es como el corazón, ¿no? De lo que está ahí en el centro de estas discusiones, ¿no? Y es como, ok, sí, como las mujeres seguimos siendo intrusas, ¿no? Por eso es muy lindo esta sugerencia de Fausto de leamos todos, hola, buenos días, leamos todos y todas este libro de Intrusas en la Universidad, porque las mujeres seguimos siendo intrusas en muchos espacios, ¿no? O sea, aparentemente pues ya estamos en la universidad, ya tenemos acceso, incluso estos programas a raíz de todos los convenios que nuestro país ha firmado, convenios internacionales, pues todos estos programas de oportunidades, etcétera, que le meten mucho a que las niñas, ¿no? Los primeros niveles escolares, las niñas no dejen de asistir a la escuela, como garantizar su permanencia en ella. Y sí se nota en los últimos 10, ¿no? y 5 años un notorio avance, ¿no? O sea, de cómo el índice de niñas, ¿no? y adolescentes se ha incrementado no solo en el acceso, sino en la permanencia, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Como con este impulso que desde el gobierno se hace a través de los programas, ¿no? Pero algo que, bueno, y eso lo vamos a ver más adelante, las mujeres seguimos, ¿no? y avanzamos, y hay oportunidades, pero hay este tope, ¿no? Que es un tope no hablado, no está puesto en ningún lado, lo cual lo vuelve también indebatible, ¿no? O sea, ¿cómo me dices que no puedes llegar a ser directora de operaciones o rectora si aquí está todo, la normatividad, no hay nada que diga que no puedes, ¿no? Y el suelo pegajoso tiene que ver un poco como con el extremo opuesto, ¿no? También en Europa, esto en España, al hacer estos estudios, ¿no? con perspectiva de género, se dan cuenta cómo hay en las poblaciones más con menos recursos, ¿no? socialmente con menos poder adquisitivo, y que en Europa pues los españoles, los griegos y los portugueses son las sociedades, son los países pobres, digamos, ¿no? Entonces, este término del suelo pegajoso justamente surge en estos estudios de las científicas españolas, ¿no? Que empiezan a detectar no solo en su propia experiencia, sino en la experiencia de las mujeres y los hombres, que son parte de sus estudios, como este énfasis a cómo estos roles de género adjudicados a la mujer, ¿no? y que las mujeres asumimos estos roles sociales, se vuelven, ¿no? como un piso que nos detiene para seguir
avanzamos, ¿no? Se vuelve o se implica una necesaria lucha, ¿no? De nuestra energía libidinal, ¿no? Mencionando a Jung como esta energía de la cual debemos de disponer para llevarnos a algún lado, para intentar proyectos nuevos, etcétera, etcétera, requiere restarla, ¿no? De todas estas actividades que implican la crianza de las hijas y de los hijos, las labores domésticas, etcétera, etcétera, para dirigirla a nuestra formación profesional, a nuestra vida académica, etcétera, ¿no? Y el clima frío es un término, yo en realidad este término lo leí en lo primero que nada, no sé si exista con anterioridad en otros textos científicos, se lo leí a Ana Bouquet. Ella hace referencia, y bueno, claramente en este libro de Impulsos en la Universidad, también lo menciona en otro texto que junto con sus colaboradoras hicieron, que se llama Sistema de Indicadores de Equidad de Género, donde hicieron un gran estudio exploratorio en la UNAM, ¿no? De diversas escuelas, facultades, institutos, en la población estudiantil, docente y administrativa, ¿no? Y la verdad es un estudio completísimo, tiene cuestionarios, o sea, el estudio que yo hice en el Soler está basado en una parte de los cuestionarios, en estos cuestionarios que ya se utilizaron y bueno, tiene otros elementos, ¿no? El clima frío tiene que ver con este ambiente, ¿no? Así, a lo mejor lo podemos entender cuando hablamos de, ay, llegué a un lugar muy cálido, ¿no? O fue una recepción muy cálida, ¿no? Es como lo opuesto, o sea, igual como nos podemos sentir al llegar a un lugar o en nuestra relación con una persona, como el ser tratados, ser aceptados y aceptadas, recibidos simpáticamente, escuchadas, ¿no? Toda esta parte. El clima frío tiene que ver con estar en ese espacio, pero no ser muy bien aceptado, no son consideradas nuestras opiniones, o son escuchadas pero no se toman en cuenta. Estos lugares a los que se llega, ¿no? Y pueden, pues, aquí estás, ¿no? Y aquí me gustaría también como subrayar algo que no está planteado así, pero que en términos de equidad de género es como bien importante. Creo que ya lo empezábamos a hablar los días anteriores, que es cuando estamos hablando de género, por supuesto que estamos hablando de esta gran diferencia entre estos grupos, ¿no? Que somos hombres y mujeres, pero estamos hablando de todos esos otros grupos de personas que tienen otras características que no son estas características hegemónicas y que eso hace que sean percibidos como en un nivel inferior, ¿no? O sea, que no sean tomados en cuenta, y tiene que ver con orientaciones o preferencias sexuales, tiene que ver con niveles socioeconómicos, tiene que ver con tonos de piel, ¿no? Ya Lina aquí planteaba recientemente este importante estudio que hizo, tiene que ver con lenguas que se hablan, ¿no? Con etnias a las que se pertenecen, con ser de la ciudad o del campo, ¿no? El ámbito rural o urbano, tiene que ver con todas estas cosas, ¿no? O sea, esa es como una parte que tenemos que tener también muy presentes, ¿no? No en balde las mujeres podemos como tener un primer acercamiento a luchar por nuestros derechos a partir de acompañar los procesos de otras minorías, ¿no? O sea, es ahí cuando decimos, híjole, pues aquí estamos, ¿no? Olimpo de Gouges, ¿no? En la Revolución Francesa, luchando con los derechos civiles, ¿no? De las personas afroamericanas, etcétera, etcétera, y de repente reconocer todo lo que como mujeres nos faltaba, ¿no? O sea, que también estábamos ahí como sesgadas, ¿no? Entonces, aquí podemos concluir que dentro de las culturas, ¿no? Organizacionales, o sea, estos estereotipos de género, o sea, estas culturas, y son organizacionales y son institucionales, o sea, son todas estas cosas
no escritas. Víctor incluso lo comentaba el primer día, ¿no? O sea, esta parte de la realidad o esta parte cultural o sociocultural, ¿no? Que no está escrita en ningún lado, pero que todos tenemos que preguntar, ¿no? Y desde ahí nos movemos y actuamos, ¿no? Estos estereotipos de género y esta adjudicación que se hace, ¿no? Todavía es como muy frecuente escuchar, y creo que también lo comentábamos en este equipo, Paola, cuando estas cosas que nos toca hacer las mujeres y ellos nos apoyan, ¿no? Pero es que no se apoyan las cosas, ¿no? Yo lavo los platos. O sea, la tarea y la responsabilidad es de ella. Yo soy bien buena onda porque la apoyo, ¿no? O sea, no hay una corresponsabilidad, nos falta todavía hay como una vuelta de tuerca, ¿no? Este estudio es un estudio exploratorio, descriptivo, transversal, que se hizo mediante un cuestionario, bueno, son dos formularios, uno que se aplica a alumnas y exalumnas y otro a tutoras y extutoras, es un cuestionario en línea que está subido en Google y que está basado en este cuestionario que usa el sistema de indicadores de equidad de género. Se profundizó con otro grupo de alumnas, de ese grupo de participantes, se profundizó con una entrevista semiestructural para abordar más otros temas, estos mismos temas pero más a profundidad. En este periodo que concluyó el 2017-2, la población total de alumnos es de 3.300 personas y la población docente es de 134. De ellas, 2.300 también casi son alumnas y 95 son tutoras. Estamos hablando de una población mayoritariamente femenina, por mucho, sobre todo la de alumnas, ¿no? Contestan este formulario, bueno, 93 alumnas y 15 tutoras, y aunque de las tutoras representan un 16%, de alumnas solo un 4%, la muestra, aunque no es estadísticamente probabilística, se considera representativa porque fue una convocatoria abierta, ¿sí? Respondieron las personas interesadas en participar. Son estas 802 personas, alumnas y maestras. Esa fue la muestra. ¿Perdón, de qué escuela o de dónde? De la carrera de Psicología del Suayet de la UNAM. Ah, ok. ¿Sí? Y a lo mejor, oyendo tu pregunta, vale precisar esto que dice Fausto. Ana Buquet y sus colaboradores en su libro hablan, y muchas otras teóricas feministas, de cómo los diferentes espacios reproducen estas formas que se llevan a cabo dentro de las sociedades colectivas, ¿no? Y en ese sentido, los ámbitos universitarios o escolares no son ajenos a esto, ¿no? El sistema de educación en línea, aunque es un sistema donde hay poca interacción presencial, bueno, se comparten plataformas móviles, se comparten espacios como el Facebook, el correo electrónico, las conferencias en línea, Skype, el propio Facebook, el video de Facebook, ¿no? Y como todos estos espacios, ¿no?, se vuelven espacios donde se replican o se repiten estos fenómenos, ¿no? Los criterios de inclusión eran esos, que fueran alumnas y tutoras de la carrera de Psicología del Suayet, que tuvieran una relación activa con el sistema en ese momento o hasta hace máximo 2 años, o sea, también estaban incluidas en los alumnos, y que estuvieran cursando o fueran docentes de alguno de los semestres de la carrera de Psicología. Bueno, los instrumentos fueron estos dos, que ya les mencioné, los formularios, que eran 2, ahí se distinguían, los formularios eran diferentes, el que se aplicaba para las alumnas, que además tenían menos preguntas, era mayoritariamente preguntas cerradas, y el de las tutoras, que tenía más preguntas, también era mayoritariamente cerrada. La entrevista era la misma entrevista que se aplicaba a todas, ¿no? Voy muy rápido. ¿La entrevista se hizo cara a cara o...? La entrevista, qué bueno. La entrevista fue una entrevista que pudo tomar cualquiera de las dos formas. Fue presencial o en línea, dependiendo
del lugar donde viviera la persona entrevistada. Y hubo de las dos formas, ¿no? El análisis de datos para los formularios se usó la estadística descriptiva, y para la entrevista se usó el análisis de discurso grupal, que de acuerdo a Margarita Vaz y Rivière es como quienes plantean como estas bases teóricas y metodológicas, ¿no? Dentro de los indicadores considerados para el estudio, este gran paraguas, que es como la violencia de género, bueno, la violencia contra las mujeres, porque en realidad aquí se estaba planteando en términos de violencia contra las mujeres, o sea, hacer un estudio exploratorio respecto a la violencia contra las mujeres, ¿no? Difiere un poquito. Y que abarcaba esto, ¿no? La segregación, el sexismo, la discriminación por razones de género y el hostigamiento, ¿sí? Partiendo o cruzando estos conceptos del trabajo, el trabajo doméstico y el trabajo extradoméstico. Y esta división es una división que ya muchas estudiosas han incorporado y que tiene que ver con esta división sexual del trabajo, ¿no? El trabajo privado o doméstico, adjudicado normalmente a las mujeres como una responsabilidad de ellas, y el trabajo extradoméstico considerado como ese trabajo que puede ser remunerado o no, mayormente remunerado, y que se hace en el espacio público, digamos, ¿no? Y la idea era como poder indagar hasta dónde había terminado esta equidad de género, la perspectiva de género, qué tanto estaba transversalizado, qué tanto había esta transversalización que desde la UNAM se ha impulsado desde hace varios años, desde 2007 me parece, ¿no, Fausto? Bueno, aquí, y esto también lo hablábamos en el grupo en el que yo estaba, ¿no? O sea, como siempre cuando hablamos de desigualdades, ¿no? Hace ratito hablábamos de estas desigualdades de las personas afroamericanas, no sé, Sudáfrica, todas esas cosas. Siempre es importante como estas otras personas que pertenecen a estos grupos de poder y que pueden ser capaces de cuestionar sus privilegios, ¿sí? En este caso, estos hombres que sean capaces de reconocer que el solo hecho de ser hombre los tiene en una posición de poder y que desde esa posición de poder son capaces de mirar todo esto que como mujeres, no de hecho, la sociedad no sabe, ¿no? Entonces, como esta necesidad, como estas luchas no son las luchas solo de determinados grupos, ¿no? O no son las búsquedas solo de determinados grupos, sino son búsquedas humanas que idealmente o utópicamente tienden a pensar en un mundo mejor para todas las personas, pero que mientras tienen que poner la mirada en estas diferencias, en estas dificultades, en estas cosas que no se hablan porque se naturalizan, porque se normalizan, ¿no? Y no mencionarlo o no hablar de ello es ser cómplice de alguna manera, ¿no? No por quererlo, a lo mejor hasta desde la ignorancia, pero hace evidente esta necesidad de hablar de ello, ¿no? Los resultados encontrados respecto a los datos es que la edad de las mujeres de esta muestra varía de los 18 a los 60 años. El grupo más frecuente es el que se encuentra entre los 30 y los 49 años, representando más de un 60%, un 69% en el caso de las alumnas y un 63% en el caso de las tutoras. Ese es el grupo más frecuente. El menos frecuente en el caso de las alumnas es el grupo de más de 60, que representa solo un 1%, y que no existe en el grupo de las tutoras, ¿no? En ese grupo de tutoras, el grupo menos frecuente es el de 50 a 59 años. La descendencia.
entre el 69 y el 93% de ellas son madres de familia, ¿sí? El 69% de las alumnas y el 45% de las tutoras. Y varía, las alumnas son madres de entre 1 y 5 hijos y las tutoras entre 1 y 2. Las mujeres entrevistadas, que son tanto alumnas como tutoras, son madres de entre 1 y 3 hijos, ¿sí? Más del 40% de la muestra son mujeres casadas, el 30, un poquito más del 30, tanto de alumnas como de tutoras son solteras, y el resto son mujeres separadas, divorciadas o viudas. Había una pregunta que se les hacía respecto a la autoridad en la familia o la jefatura familiar, y fue muy interesante. El 38% de las mujeres se asumieron como jefas de familia, como que tenían la jefatura de familia. Otro número igual dijeron que no, que ellas no eran jefas de familia. Un 14% lo dudaba. Y solo un 8% de las mujeres entrevistadas dijeron que tenían una jefatura colaborativa, compartida con su compañero. Esto es muy interesante, porque más del 62% de ellas trabaja de tiempo completo y aporta todo su sueldo al presupuesto familiar. Respecto a la escolaridad, podemos ver que el 100% de las alumnas estaban cursando su licenciatura y de ellas un 24% ya tenían otra licenciatura concluida. Las tutoras, un 40% de ellas, un 46%, 40%, estaban en el nivel de licenciatura, un 46% de maestría y un 7% de doctorado. Y esto es interesante cuando vemos un estudio de la UNESCO que menciona cuáles son estos porcentajes de participación de las mujeres en estos niveles de escolaridad, ¿no? Y se habla de que el 44%, en el nivel del doctorado, el 44% son mujeres, lo cual es una diferencia amplísima con esta muestra, donde solo el 7% tiene el nivel de doctorado. En el caso de la maestría y la licenciatura no es tanta la diferencia, aunque estamos hablando todavía de 10 puntos porcentuales cuando se compara con las tutoras. Cuando se compara con las alumnas estamos hablando casi de 30 puntos porcentuales de diferencia. Al hablar de investigación, vemos que se reduce la participación de las mujeres y esto tiene que ver con estos este techo de cristal, este clima frío, este piso pegajoso, ¿no? Solo del 44% de mujeres que son doctoras, solo el 22%, el 29% son investigadoras en términos globales, mundiales. Aquí en la muestra, solo un 1% estaba siendo candidata al Sistema Nacional de Investigación. Respecto al trabajo doméstico y extradoméstico, bueno, vemos entre el 65 y el 90% de ellas considerados como estos tres grupos, alumnas, tutoras y mujeres entrevistadas, que incluye ambos, ¿no? Realizan un trabajo extradoméstico, trabajan de tiempo completo, o sea, 8 horas diarias. El cuadro aquí me voy a usar, no se alcanza a ver con mucha claridad, pero la idea de este cuadro es como poder presentar los tres grupos de mujeres, la parte del trabajo extradoméstico, con los porcentajes más frecuentes, ¿no? Y entonces aquí está puesto el 65, el 67 y el 90% de las mujeres entrevistadas, y las principales actividades del trabajo doméstico que realizan las mujeres, ¿no? Y es la preparación de alimentos, el cuidado de la casa, el lavado y planchado, la compra de víveres, el pago de servicios, el transporte y el cuidado de los hijos. Son muy generales, que si somos una más sabemos que hay otros más que no están aquí, ¿no? Si vemos todo esto,
nos damos cuenta que en este rango, el promedio, les restan a las mujeres cada día entre 2 horas 20 minutos y 5 horas y media para todas las otras actividades que no sean estas, su trabajo y estas actividades, ¿sí? O sea, bañarse, vestirse, platicar con una amiga, tener relaciones sexuales con su esposo, ir a visitar, lo que fuera. Ese es el tiempo de estudiar, ¿no? Algo importante que, bueno, no está en la diapositiva puesto claro, pero que existe en el estudio es un 40% de las tutoras del Usuayer, de las tutoras en línea, tienen otro trabajo de tiempo completo. Y es este porcentaje, este 67%. No se refiere ese 67% a su trabajo en el Usuayer, sino a un trabajo extra del Usuayer, ¿sí? Y aquí, bueno, perdón, Pagan más. se ve. Parte como de estas reflexiones, ¿no?, que hacían y que ya compartíamos, era esto, como esta vivencia de cómo estas tareas domésticas son responsabilidad nuestra de las mujeres, que muchas somos afortunadísimas porque contamos con esposos muy igualitarios y equitativos que nos apoyan en esas tareas, ¿no? Que nos ayudan, ¿no? Y algo que salió y que no estaba planteado, pero que fue muy, muy interesante, bueno, se plantearon como tiempos respecto a muchas actividades, pero ellas comentaban que respecto al gasto, ¿no?, al manejo del dinero sobre el gasto del consumo familiar, ellas eran las que manejaban esos recursos mayoritariamente, y que a veces en estas actividades recibían como la ayuda o el apoyo de sus compañeros o de otros miembros de sus familias. Respecto al gasto del hogar, ¿no?, la renta, el transporte, el gas, la luz, patataca, ahí ellas también eran responsables, pero sus esposos o compañeros participaban más. Y ellas notaban la diferencia, ellas eran las que hacían mención, no era un asunto de me apoyo, esa sí era vivida como una actividad compartida, ¿no?, o corresponsablemente distribuida, digamos, ¿no? No hablada, eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, como muchas veces no nombramos las cosas, ¿no?, lo cual remarca la importancia de traer a la mesa, de visibilizar, de nombrar, etc. Y algo que salió, que también fue muy interesante porque no estaba como pregunta ahí, es el desconocimiento que ellas tienen de la situación financiera o el manejo de los recursos económicos de sus compañeros o esposos, cuando ellos sí tienen toda esa información respecto a sus propios recursos. Bueno, ahora vamos a hablar de inequidad de género. Y se investigaron como varios ítems, pero bueno, trajimos aquí como los más importantes. Es como esta diferencia entre cuáles son los estímulos, los niveles de satisfacción de las tutoras, me parece que tú hablabas como de estos espacios de toma de decisiones el lunes, no sé si Ana, ¿no? Sí. O sea, estos espacios, ¿no?, de toma de decisiones, la valoración, estos también son solo para las tutoras, la valoración de los temas de interés de las tutoras por sus colegas, ¿no?, y bueno, el promedio de las alumnas. Entonces es muy importante como señalar que las alumnas tienen un promedio de más del 8.1%, no se ve aquí claramente, pero es un 89% de las alumnas, de las cuales solo un 32% tiene acceso a una beca, o recibe una beca. De las tutoras, bueno, y de estas alumnas, solo el 7% participa en espacios de toma de decisión, ¿no? No voy a su comentario. Yo metí aquí también esto que de las personas entusiastas, este 38% de mujeres que mencionan que sí ellas se viven como jefas de familia. O
sea, como este porcentaje de mujeres que sí participan, o cuando no sé si se vive, como participando en la toma de decisiones en este ámbito familiar. De las tutoras, solo el 47% de ellas tiene acceso a un programa de estímulos. El 7% de ellas participa en espacios de toma de decisión. Sobre su nivel de satisfacción respecto a su nombramiento académico no se ve bien, pero el 60% se siente satisfecha, pero el 40% de ellas se siente insatisfecho con su nivel académico. El apoyo que reciben, aquí me parece que es el 50%, o sea, un 50% de ellas no recibe apoyo para sus actividades. Sobre su salario, eso me parece que un 54%, entonces un 46% de ellas no está satisfecha con el salario que recibe, y aquí me parece que es un 60%, entonces un 40% de ellas están muy insatisfechas de la valoración sobre sus temas de interés por parte de sus colegas. Como vemos, hay un alto nivel de reconocimiento, de valoración, de mirada a esto que hacen mujeres, de hecho, bueno, parece, ¿no? Ay. Se adelantó. Sí, yo creo que respecto a cómo se incorporan estos estudios de género de mujeres y feministas en las aulas, ¿no?, en la academia, se preguntó sobre ello a todas las participantes y se vio que había un alto índice de interés en estos temas, ¿no? Sin embargo, había muy bajos niveles de participación. Se les preguntaba, ¿no?, también si habían hecho investigación respecto a estos temas o hubieran participado. Bueno, los índices de participación o de investigación en estos temas, tanto de alumnas como de tutoras, son bajísimos, ¿no? Hay un gran desconocimiento de las aportaciones científicas de las mujeres a la disciplina de la psicología, ¿no? Era muy curioso porque algunas personas planteaban, bueno, en psicología se usa mucho la nomenclatura de APA, ¿no? Entonces decían, es que esto no es culpa de los tutores o las tutoras o del taller, es culpa de APA, ¿no? APA es quien dice que es el apellido y las siglas del nombre, ¿no? Cosa que es verdad. La realidad es que algunas de ellas, ¿no?, se meten y investigan quiénes son estos autores, quiénes son estas autoras. Fue muy impresionante que muy pocas de las participantes, tanto tutoras como alumnas, supieran de todas las mujeres científicas que han aportado a la psicología, ¿no? No podrían mencionar nombres de mujeres, por ejemplo, ¿no? Hay un alto índice de interés en conocerlas, ¿no?, de saber de sus trabajos, y una gran demanda de que haya una formación en perspectiva de género y que se incluya la teoría de género también como un marco de análisis crítico de la realidad. Bueno, aquí no se ven los números, pero digamos que los números tienen que ver con algunas de las preguntas que les hicieron para eso. Hablando sobre violencia contra las mujeres, bueno, el 92% de ellas señalaron que han experimentado en su vida violencia. Y la han vivido sobre todo en el ámbito familiar, laboral, en el ámbito de sus relaciones de pareja y en un índice menor en el ámbito escolar. Aquí algo que es bien interesante y quizás compartirles es cómo el proceso de la realización de los formularios y de la entrevista, muchas veces ellas que señalaban, bueno, es que esto en realidad no fue violencia, ¿no? Y hasta seguíamos con las preguntas y hasta después decían, bueno, es que ahora que lo pienso, pues sí, eso sí era violencia, pero pues ¿quién me iba a creer?
¿a quién le iba a decir? ¿Quién más lo iba a considerar violencia? Y esto es bien importante porque tiene que ver con esta normalización, ¿no? O sea, como vivir estas experiencias como si fueran solo experiencias personales y no contextualizarlas en términos, sobre todo en estos ámbitos. Sí, mira, quiero compartir hace como 2 años el Día Internacional de la Mujer. Luego dicen así como cápsulas, ¿no? Entonces yo venía manejando y oí que se había detectado en qué espacio la mujer se sentía más agredida sexualmente. Y de los espacios que había mencionado en la escuela, el acoso sexual que se había detectado en primer lugar en la escuela. Y ahorita que yo les vaya compartiendo, es bien interesante esto, porque muchas veces, bueno, por ejemplo, aquí dentro de la formación se les pide a las alumnas, a pesar de que hay alumnas de todo México y alumnos, y de fuera, incluso de México, que trabajen en equipo, ¿no? Y bueno, es un trabajo que tiene un nivel de dificultad, es un trabajo asincrónico, etcétera, etcétera, y tiene como otros puntos favorables, ¿no? Pero algo que mencionan es cómo esta parte de los hombres, ¿no? De como luchar más por sus puntos o debatirlos más, tengan o no tengan razón, ¿no? O sea, como ponerlos en la mesa. Y esta tendencia de las mujeres de, bueno, como contestar, pero llegar un momento como soltar el tema, ¿no? O sea, aunque no tenga razón, o sea, ok, ¿no? Y conforme van avanzando en su formación, dejan de integrar grupos con compañeros, ¿no? O sea, lo que va sucediendo es que se va dando una segregación. Lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de la violencia, como algunas de ellas sí se vive, que eso es también como algo que varias autoras dicen que sucede. Las mujeres somos capaces de ver en nosotras estas actitudes sexistas o violentas que tenemos, mucho más fácilmente las reconocemos que ellos. Perdón. Gracias. A mí me llama la atención que, por ejemplo, no aparece ahí el rubro del entorno, o sea, por ejemplo, de la calle, tal cual, ¿no? Ahorita, así como que recordando, bueno, pues es que en realidad muchas mujeres vivimos violencia cuando vamos manejando, por ejemplo, ¿no? Incluso. ¿Qué pasa, no? Y entonces por eso ahorita me llamó la atención, o sea, ¿por qué tampoco no se da en ese rubro, ¿no? Claro. Sí, es muy frecuente. Es muy frecuente. Vas a ver y va a aparecer en otras cosas, okay. más como sexismo, como discriminación, ¿no? Pero es algo muy curioso porque, pues sí, uno pensaría que ahí estamos más expuestas, pero en realidad siempre los índices más altos de violencia, de sexismo, de discriminación, de segregación se viven en el ámbito familiar, en el ámbito de pareja, en las relaciones de pareja y en el ámbito laboral. Sí, sí. ¿Cómo se dan cuenta que las mujeres se visualizan más esta violencia que los hombres? O sea, ¿cuál es? O sea, ¿por qué? Pues preguntándoles, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, en términos de los mismos grupos de clase, ¿no? Tus tutores o tus tutoras mujeres hacen comentarios, también lo vamos a ver, hacen comentarios, hacen bromas, etcétera, que pueden ser molestos, desagradar o agredir a las mujeres. Y bueno, ¿cómo contestan los hombres y las mujeres? Y se hace la misma pregunta respecto a los tutores varones, ¿no? O sea, los tutores varones. Y ahí hay un punto bien importante, Verónica, porque vamos a ver cómo las mujeres también reproducimos esto, ¿no? O sea, y lo vemos ahorita en los números. Claro, porque también somos socializadas en este ambiente, ¿no? O sea, difícilmente, ese es como un argumento que a veces se esgrime, ¿no? Como, ay, como si ustedes también son bien violentas. Claro que somos violentas, también hemos sido educadas así, ¿no? O sea, no somos ajenas a esto. Este proceso de darnos cuenta ha sido un proceso de reflexión de ya más de un siglo
de mujeres que empiezan a plantear esos temas. Por eso es importante visibilizarlos, porque hablar de ellos, ¿no? O sea, no, tenderíamos, o podría ser fácil pensar, bueno, no, los hombres son mucho más ojos de pancho, ¿no? O sea, tienen actitudes más machistas. No es verdad, no es verdad necesariamente, ¿no? Los hombres tienen más privilegios, pueden ser conscientes o no de ellos, ¿no? Y las maestras o tutoras o las mujeres tenemos menos privilegios. La posición de todos nosotros es una posición de poder, seamos mujeres o hombres. Todos nosotros cuando estamos parados frente a un grupo tenemos una posición de poder, ¿no? Y ese puede ser un muy buen ejercicio, plantearnos cómo yo interactúo con mis alumnas y con mis alumnos, ¿no? A veces se le pone más atención a los hombres que a las mujeres, se les concede más tiempo, o al revés, ¿no? O sea, ¿qué hago yo? Quizás ese es como un punto muy interesante, ¿no? O sea, cómo yo me empiezo a observar a mí mismo, ¿no? Ayer que hablamos, ¿no? De esta observación, pues yo también puedo ser como sujeta de mi autoobservación, ¿no? ¿Cómo es mi quehacer docente? ¿No? ¿Cómo es mi práctica docente? ¿Cómo me relaciono con mis alumnas y con mis alumnos? ¿No? ¿De qué manera este ejercicio del poder que empieza conmigo, porque estoy investida con una categoría por encima de ellas y de ellos, ¿no? ¿Qué hago con ese poder? ¿Cómo lo socializo o no? ¿Cómo invito a construir nuevas relaciones en estos ámbitos? Pues ya estamos hablando de chicos y chicas que están por ser mayores de edad, ¿no? Entonces ya les empezamos a demandar que tengan como todas estas respuestas de adultos y adultas, ¿no? Cuando no los hemos entrenado para ellos, ¿no? O sea, que sean democráticos y democráticas en ambientes totalmente jerárquicos, impositivos, desiguales, ¿no? Cómo han podido ejercer esta capacidad de crítica, de expresión, de fallo, ¿no? Muy bien. En eso ayer, el 23% sí han experimentado violencia. De ellas, 15%, no de ese 23%, un 15% más señalan que aunque no la han experimentado personalmente, sí saben de ellas porque han sido testigos o confidentes de violencia, ¿no? Y el 100% señala que no la han ejercido, esto era lo que yo les decía, que no la han ejercido, pero un 5% precisa, bueno, habría que ver qué entendemos por violencia. Y entonces ahí es cuando ellas mencionan esta parte, bueno, la verdad es que ya al formar de equipo, si algún compañero planteaba que quería estar, le decíamos, ay no, ya está el equipo lleno, ya estamos completos, ¿no? Y entonces ellas hacen esa reflexión de decir, bueno, nosotros sí estábamos teniendo actitudes sexistas o discriminatorias con nuestros compañeros, ¿no? Estos comentarios, y bueno, también este es así como una síntesis muy breve, comentarios que estereotipan, denigran o menoscaban a las mujeres. 34% de las alumnas señalan que los tutores varones, hombres, sí hacen bromas y comentarios respecto a las mujeres, comentarios que denigran o ofenden. 23% menciona que los tutores hombres también hacen estos comentarios y bromas respecto a sus alumnos, respecto a los hombres, ¿no? O sea, esta es como una forma muy patriarcal, ¿no? O sea, pero en se hace más, proporción. claro, se hace más con las mujeres, claro, ¿no? Pero esto es como para ver cómo el patriarcado en realidad, parte de lo que hace es este modelo jerárquico que tiene, ¿no? Por supuesto que las mujeres ocupamos un lugar jerárquicamente diferente a ellos, inferior, ¿no? Pero también, pues hay escalas de hombres, ¿no? O sea, no es todos los hombres somos iguales, es un asunto de poder, ¿no? Y eso se nota de muchas maneras. Y este resultado tiene que ver con eso, ¿no? No es lo mismo que yo soy tutor, mi niño, a que tú eres alumno, ¿no? Entonces, es como esta forma de marcar estas diferencias. 20% señalan que las tutoras sí hacen bromas y comentarios respecto a las mujeres y un número mayor, un 22%,
señalan que sí lo hacen estas bromas y comentarios respecto a los hombres, ¿no? O sea, elevan, ¿no? Aparentemente el índice se eleva respecto a estos comentarios que hacen de los hombres. Un 24% de las alumnas señala que los tutores no las toman en serio en la misma medida que a sus compañeros hombres y el mismo porcentaje para las tutoras mujeres. ¿Sí? O sea, dentro del salón de clases no se presta la misma atención a los hombres que a las mujeres, tanto seamos docentes hombres o mujeres. Y un 59% señala que sus compañeros defienden sus ideas, respuestas y propuestas mucho más que las mujeres. Incluso, en varias otras preguntas, era, aunque no tuvieran razón, ¿no? En los trabajos en equipo no colaboran, no participan, pero entonces a la hora ellos defienden por qué la importancia de este punto. Oye, pero, o sea, ¿dónde están tus argumentos? No, bueno, pero yo creo, ¿no? Y muchas veces las mujeres que han introyectado o hemos introyectado esta parte de, híjole, ok, no tengamos más pleito, ¿no? Entonces como se cede pero bueno, se termina eligiendo esto, no vuelvo a tener compañeros hombres, ¿no? O sé que compañeros varones, porque eso no es verdad, ¿no? Es una mentira que todos los hombres sean así, pero es como voy. Sí. Tanto de unos como de otros, pero el punto es irnos reconociendo y entonces como creo relaciones personales. No importa que sea Pili o sea Javier, ¿no? Yo sé que con ambos puedo trabajar, pero entonces ya no pasa por un asunto de género, sino que ya los conozco como personas, sé su capacidad de trabajo o no, su forma de colaborar. Las tutoras, es súper interesante esto. El 40% menciona que es probable escuchar en el ámbito académico. ¿Qué puedes esperar? Es una mujer. Un 47% comentó, seguro lo puesto gracias a su marido. Un 47% también dice que es muy probable escuchar que dieron este premio, esta beca, este reconocimiento, lo que sea, porque se acostó con alguien. Y un 20% señala que es probable escuchar dar preferencia a las mujeres abate la calidad académica. Esto no se ve muy bien, no se preocupen por los números, en realidad eran preguntas que se hacían respecto a situaciones que incomodan, lastiman, son formas incluso de hostigamiento, abuso o violencia. Y entonces se preguntaba concretamente, como esta experiencia, se había tenido esta experiencia, de parte de quién la habían experimentado, y dentro de las opciones estaban un compañero varón, una compañera mujer, un tutor varón, una tutora mujer, un trabajador varón, una trabajadora mujer, un directivo varón, una directiva mujer. Y bueno, les puedo decir que había de todos los rubros. Por supuesto que los índices más elevados eran siempre de hombres, ¿no? Y curiosamente, aunque era más la de alumnos varones, no había de los otros rubros, incluso directivos varones, ¿no? Este cuadro va como de lo más sutil, las formas más sutiles que eran como la presencia de algún tipo de imagen ofensiva, un calendario, lo que fuera, que ofendiera, ¿no? Que resultaba ofensivo, de carácter sexual, que resultaba ofensivo para las mujeres, ¿no? Denigratorio. Y bueno, después Denigratorio podría ser. denigra, de cualquier, ¿no? Okay. Podía no solo denigrarla, pero sí había también, ¿no? Okay. Después, bueno, así como estos comentarios, roces, caricias, invitaciones, sugerencias, comentarios respecto a la forma de vestir o incitaciones, cartas, mensajes, amenazas, hasta llegar finalmente a las amenazas físicas para tener relaciones sexuales.
aquí la parte muy, muy importante es los índices de que lo han vivido son altos. Estamos hablando siempre de más de un 20% en todas estas. Los índices de tutoras que lo han experimentado son más altos que las de alumnas que lo han experimentado. Y esto, habrá que hacer más investigaciones al respecto, puede tener relación con que las tutoras del sistema de estancia asisten más a la FES estatal, o sea, tienen más una participación presencial. Puede ser. Bueno, puede ser, o porque han vivido más, ¿no? Pues acuérdense que aquí, si se acuerdan, la edad de las tutoras y las alumnas es la misma. Pareja. Exacto. O sea, el 60%, un poquito más de alumnos y de tutoras, pero el 60% están en un rango que va de los 30 a los 49 años de edad. Que también hay una relación laboral. Las alumnas no tienen esta relación laboral. Sí, porque también trabajan. No, pero dentro del espacio, o sea, dentro del SUA, Ajá, sí, sí. las tutoras tienen un vínculo laboral directo. Sí, más que el vínculo, porque bueno, las alumnas tienen un vínculo directo como alumnas, más que el vínculo posiblemente sea que las tutoras, o sea, eso no lo sé, no se preguntó para esta investigación, puede ser que ellas asistan más presencialmente y entonces estén más expuestas a... Yo no relaciono, bueno, sí, comprendo todo esto, pero por las preguntas anteriores, ¿no? Porque tuve puesto porque su marido se puesto con alguien, todo eso. Son roles sociales diferentes, ¿no? Alumnas y Exacto. docentes, esa sería la explicación. O sea, no relacionado por eso con una claro. relación laboral. Sí, que dentro de este ámbito laboral, pero si te fijas, Javier, que en general lo refieren al ámbito, bueno, primero acuérdate que muchas de ellas señalaban, incluso, digo, qué pena que no se me digamos, como ampliar esta reflexión colectiva, es, muchas de ellas también señalan que reciben como comentarios, propuestas, o sea, de sus alumnos, o sea, no son ajenas, no es porque esta posición de poder como tutoras las salvaguarde, cuando menos de esa categoría de alumnos, no es verdad, ¿no? O sea, tiene más que ver con esta mirada machista e inequitativa de género, donde los hombres no importa que sean alumnos, ellos se saben y se viven con más privilegios que ella, aunque ella tenga este plus de poder, ¿no? Y bueno, aquí otra parte muy importante que no se nota es el índice de abstenciones, ¿no? O sea, porque teniendo la opción de no lo he vivido, sí lo he vivido, el índice de abstención hay rubros en los que llega a un 30%, más en el caso de las tutoras. Entonces, ahí hay como cosas que hay que poner en la mesa, que hay como que empezar a nombrar, empezar a saber, empezar a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando para las mujeres en los ámbitos universitarios? ¿No? Que no nombramos, ¿no? Y lo vamos a ver cuando hablemos de la legislación, de los procedimientos, etc. Sobre sexismo, el 100% de las mujeres señalan que han sido víctimas de sexismo. Aquí el sexismo se incrementa en el ámbito laboral. Laura, no, Laura eres tú. ¿Me puedes decir tu nombre? Fátima. ¿Te conocía? No. Fátima. O sea, si te fijas, antes el ámbito laboral ni siquiera apareció. Y hoy es el ámbito donde hay mayor sexismo, ¿no? Y esto tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? El piso pegajoso y el techo de cristal, ¿no? Este clima frío, sí, vengan, ¿no? Hay hasta necesidades productivas y económicas que nos convocaron a las mujeres a entrar al mercado de trabajo, ¿no? O sea, no pasó solo por nuestros grandes deseos de estar ahí, ¿no? Pero entra, pero siguen siendo unas intrusas, ¿no? O sea, ese es un poco el mensaje oculto, ¿no? En el SOAYEC, el 31% de las mujeres sí lo vive y el 23% han vivido experiencias discriminatorias de sus compañeros. Respecto al ejercicio de actitudes sexistas hacia otras personas,
un 28% de ellas sí las ha tenido. Y tiene relación con esto que ya nos comentaba, ¿no? O sea, cómo me voy separando de mis compañeros varones, ¿no?